Buenos días, doctora Cristina Wong, compañeros. Mi compañera Kilmalis Cortés y mi persona Esther Domínguez tenemos el gusto de hablarles sobre cirugía corneal y refractiva. Como primer punto tenemos qué es la córnea. La córnea es la capa externa del ojo, es transparente y curvilínea y actúa como la primera lente que encuentra la luz cuando penetra en nuestro globo ocular. Para la correcta función de la córnea, esta debe mantenerse transparente y es necesario que posea una curvatura adecuada, de modo que cumpla unas buenas propiedades ópticas de refracción. Como sabemos, la córnea del ojo está integrada por 6 capas celulares. Entre ellas tenemos el epitelio corneal, que es la capa más externa de la córnea y está en contacto permanente con la película lagrimal. Resulta fundamentalmente importante para mantener la transparencia de la córnea y para protegerla de cualquier elemento o cuerpo extraño. Destaca por su capacidad de regeneración y cicatrización. La membrana de Bowman. Esta actúa de manera barrera protectora frente a las infecciones, confiere estabilidad a la córnea y contribuye a que ésta se mantenga en su forma. Esta capa celular no se regenera. El estroma corneal. Representa el 90% del espesor corneal, también está formado por fibras de colágeno y su principal función es favorecer la transparencia. Capa de Dewar. Es una capa tremendamente fuerte y resistente, pese a su aparente delgadez. Membrana de Descemet. Es una estructura que carece de células y cuyo espesor aumenta con el paso de los años. Endotelio corneal. Está formado exclusivamente por una capa de células que están directamente en contacto con el humor acuoso, que se encuentra en la cámara anterior del ojo. Es un tejido semipermeable que permite el paso de nutrientes hacia el estroma y que bombea líquido fuera de la córnea para que ésta se mantenga transparente. El trasplante injerto corneal consiste en la sustitución de tejido corneal enfermo del huésped por córnea donante sana. El injerto corneal puede ser de espesor parcial o de espesor completo. La queratoplastia óptica se lleva a cabo para mejorar la visión. Las indicaciones más importantes son queratocono, cicatrización, distrofias corneales, queratopatía bullosa-edofáquica y degeneraciones corneales. El injerto tectónico puede realizarse para restaurar o mantener la integridad corneal en ojos con graves lesiones estructurales como adelgazamiento con desmetocele. El trasplante de córnea terapéutico facilita la eliminación del tejido corneal infectado en ojos que no respondan al tratamiento antimicrobiano. Los trasplantes estéticos pueden mejorar el aspecto de un ojo enfermo, pero se trata de una indicación rara. El tejido donante debe obtenerse antes de las 12 o 24 horas tras la muerte. Hay que intentar que las edades del donante y el receptor sean similares. La córnea de niños pequeños de 3 o menos años solo se usan muy ocasionalmente, incluso para trasplantes pediátricos. La mayoría de las córneas se almacenan antes del trasplante en bancos de ojos coordinados, donde antes de dispensarlas se someten a evaluaciones exhaustivas que incluyen una revisión de los antecedentes médicos y análisis de sangre del donante para descartar contraindicaciones. Las córneas se conservan a baja temperatura hasta 7 a 10 días o en medios de cultivo de órganos, que serían 4 semanas, hasta que se necesite. Se comprueba que no hay contaminación infecciosa mediante cultivo. Las contraindicaciones a la donación del tejido ocular son muerte por causa desconocida, ciertas infecciones sistémicas o antecedentes de conducta de alto riesgo para VIH y hepatitis, o enfermedades oculares como inflamaciones y aquellas que pueden poner en peligro el resultado del injerto, como tumores oculares malignos, como por ejemplo el retinoblastoma. Los factores pronósticos del receptor. Entre ellos podemos mencionar que pueden afectar de forma adversa al pronóstico de un injerto corneal y por tanto, si es posible, deben corregirse antes de la cirugía. En general, los casos más favorables son queratocono, cicatrices localizadas y distrofia. Entre estos factores podemos mencionar vascularización grave del estroma, ausencia de sensibilidad corneal, adelgazamiento extremo en la unión propuesta entre el huésped y el injerto, o inflamación corneal activa. Además, también tenemos lo que sería anomalía de los párpados como blefaritis, ectropión, entropión y triquiasis, que deben tratarse antes de la cirugía. También se presenta disfunción de la película lagrimal o si presenta uveitis.
o glaucoma no controlado. Queratoplastía penetrante. Cada vez se practican más injertos laminares de córnea, pero la queratoplastía de espesor total sigue siendo una operación frecuente, indicada para enfermedades que afectan a todas las capas corneales. Los puntos clave para esta cirugía son: el tamaño habitual del injerto es de 7.5 milímetros, ya que tamaños menores pueden deparar un gran astigmatismo, y los diámetros mayores se asocian a mayor frecuencia de formación de sinequias anteriores periféricas. El botón donante suele ser alrededor de 0.25 milímetros mayor que el diámetro del eje receptor. La preparación de la córnea donante siempre debe preceder a la escisión del tejido del huésped, ya que si hay problemas en la primera no se podrá completar la cirugía. El injerto puede fijarse con punto suelto, sutura continua o combinación de ambas técnicas. El tratamiento postoperatorio. Entre ellos tenemos que los corticoides tópicos, como por ejemplo acetato de prednisolona o fosfato de dexametasona, se utilizan para disminuir el riesgo de rechazo inmunológico del injerto. Inicialmente suelen administrarse cada 2 horas con reducción gradual según la probabilidad de rechazo y la evolución clínica. Otros inmunosupresores como la azatioprina oral y la ciclosporina tópica y sistémica suelen reservarse para pacientes de alto riesgo. Entre otros tenemos la ciclopegia, como por ejemplo omatropina, típicamente durante 1 a 2 semanas. También puede usarse aciclovir oral en el contexto de una queratitis previa por el simple para disminuir el riesgo de recurrencia. También se puede controlar la presión intraocular, y la retirada de sutura se lleva a cabo cuando la unión del injerto huésped ha cicatrizado, normalmente al cabo de 12 o 18 meses, aunque en pacientes ancianos puede tardar mucho más. Los puntos sueltos, rotos o aflojados deben extraerse en cuanto se identifiquen porque favorecen el rechazo. Las complicaciones postoperatorias se dividen en precoces o tardías. Entre las precoces tenemos defectos epiteliales persistentes, sutura floja o expuesta, reacción estéril intensa, fugas por la herida, uveitis, elevación de la presión intraocular, rotura traumática del injerto, edema macular cistoide, queratitis microbiana o endoftalmitis. Una complicación rara es la pupila hemidrosis reactiva. Entre las complicaciones tardías se presentan astigmatismo, recurrencia de la enfermedad de base, dehiscencia tardía de la herida, formación de membrana retrocorneal, glaucoma o rechazo. Rechazo del injerto corneal. Puede producirse el rechazo inmunológico de cualquier capa de la córnea, bien de capas aisladas como sería la endotelial, estromal y epitelial, o más habitualmente una combinación de ellas. También puede haber un fracaso primario del injerto en ausencia de rechazo, aunque el rechazo es un factor contribuyente habitual. La patogenia. El injerto corneal tiene privilegios inmunológicos por la ausencia de vasos sanguíneos y linfáticos, así como por la presencia de relativamente pocas células presentadoras de antígenos. La inflamación y la neovascularización contribuyen a la pérdida de estos privilegios. Los factores predisponentes de rechazo más importantes son los injertos excéntricos o grandes, más de 8 milímetros de diámetro, la infección sobre todo herpética, el glaucoma y la queratoplastía previa. Entre los síntomas son típicos la visión borrosa, el enrojecimiento, la fotofobia y el dolor, aunque en muchos casos son asintomáticos hasta que ya se haya establecido el rechazo. El momento de su aparición es muy variable y pueden ocurrir desde pocos días hasta varios años después de la queratoplastía. Entre los signos varían según el tipo del injerto. La congestión ciliar asociada a uveitis anterior es una manifestación precoz. El rechazo epitelial puede acompañarse de una línea elevada de epitelio normal en un ojo tranquilo o con la inflamación leve, que aparece por término medio sobre los 3 meses. En estos casos puede no ser necesario intensificar el tratamiento. El rechazo subepitelial se caracteriza por infiltrados subepiteliales que recuerdan a una infección por adenovirus. El rechazo estromal muestra turbidez más profunda, puede ser crónico o hiperagudo, este último asociado a rechazo endotelial. El rechazo endotelial se caracteriza por un patrón lineal de precipitados queratíticos
línea de Codous asociada a una área de inflamación en el borde del injerto. El edema estromal indica fracaso endotelial. En el tratamiento intensivo precoz aumenta mucho la probabilidad de revertir el rechazo. Suele requerirse la pauta más intensa para los rechazos endoteliales, seguidos en orden de gravedad por el estromal, el subepitelial y el epitelial. Es fundamentalmente vigilar la presión intraocular. Entre los tratamientos tenemos lo que serían los corticoides tópicos sin conservantes, cada hora, de día y de noche. Son el pilar del tratamiento. La frecuencia se reducirá gradualmente a lo largo de varias semanas. Pueden usarse pomada de corticoide al acostarse cuando se vaya reduciendo la pauta. Los pacientes de alto riesgo deben mantenerse con la máxima terapia tópica tolerada. La ciclosporina tópica puede ser útil, pero tarda en hacer efecto. Los corticoides sistémicos, como la prednisolona oral, durante 1 a 2 semanas con reducción gradual. A veces se usa la inyección subconjuntival de corticoides. Otros inmunosupresores sistémicos como ciclosporina, tacrolimus o azatioprina también serían de gran ayuda. El diagnóstico diferencial incluye el fracaso del injerto sin inflamación, queratitis infecciosas, incluida la herpética y la queratitis por hongo, uveitis, reacción estéril a la sutura, aumento de la presión intraocular e invasión epitelial. Queratoplastia laminar superficial. Consiste en una resección de espesor parcial del epitelio y el estroma corneal, dejando el endotelio y parte del estroma profundo como lecho donde asentar una córnea donante de espesor parcial adecuado. El área del injerto depende de la extensión del proceso patológico que se vaya a tratar. Las indicaciones de esto tenemos opacificación del tercio superficial del estroma corneal que no se deba a una enfermedad con riesgo de recurrencia, adelgazamiento o infiltración corneal periférica como en el pterygium rediscivado, la degeneración marginal de Terrien y los dermoides u otros tumores límbicos, adelgazamiento localizado o formación de descemestoceles. Queratoplastia laminar anterior profunda. Es una técnica en la que se extrae el tejido corneal casi hasta el nivel de la membrana de Descemet. Una ventaja teórica es el menor riesgo de rechazo, ya que no se trasplanta endotelio, la principal diana del rechazo. Su principal dificultad técnica radica en que debe profundizarse la disección corneal tan cerca como sea posible a la membrana de Descemet, sin perforarla, ya que de no ser así puede verse afectado el resultado visual. Entre sus ventajas tenemos que es sin riesgo de rechazo endotelial, aunque sí puede ocurrir rechazo epitelial, subepitelial o estromal. Menos astigmatismo y un globo ocular estructuralmente más resistente en comparación que la queratoplastia penetrante. Mayor disponibilidad de tejido donante, ya que la calidad del endotelio es irrelevante. Entre los inconvenientes presenta que la cirugía es más larga y dificultosa, con altos riesgos de perforación, y la turbidez de la interfase puede limitar la mejor agudeza visual final. En el tratamiento tenemos que el tratamiento postoperatorio es similar al de la queratoplastia penetrante, salvo por la menor intensidad de la corticoterapia tópica y por las suturas normalmente pueden retirarse al cabo de 6 meses. La queratoplastia endotelial de membrana de Descemet es un procedimiento más reciente en el que solo se trasplanta la membrana de Descemet y el endotelio, con lo que parecen obtenerse mejores resultados visuales y una menor tasa de rechazo, aunque aún hay mayor riesgo de complicaciones intraoperatorias. Entre sus indicaciones tenemos enfermedades de endotelio como la distrofia corneal endotelial de Fuchs. Entre sus ventajas tiene que relativamente poco cambio refractivo y un globo ocular estructuralmente más íntegro, rehabilitación visual más rápida que en la queratoplastia penetrante y requiere muy poca sutura. Entre sus desventajas presenta que la curva de aprendizaje es considerable, se requiere un equipamiento especializado y sigue habiendo riesgo de rechazo endotelial. La queratoplastia endotelial consiste en la extracción únicamente del endotelio afectado, junto con la membrana de Descemet, a través de una incisión corneoescleral o corneal de pequeño tamaño, por la que se introduce el tejido donante doblado. La queratoplastia endotelial atomizada con pelado de Descemet usa un microqueratomo atomizado
para preparar el tejido donante y actualmente es la técnica más practicada. En ella se trasplanta un pequeño espesor de estroma posterior junto a la membrana de Descemet y el endotelio. Se muestra en la imagen de la membrana de Descemet con un cuadrante de estroma residual. Posteriormente se coloca el botón corneal donado, el cual previamente se le retiró la membrana de Descemet para finalmente ser suturado con puntos simples de nylon. Injerto de células madres del limbo. Se han descrito diversas técnicas para intentar reponer la población de células madres del limbo en pacientes con enfermedades graves de la superficie ocular y deficiencia de células madres asociadas. Entre ellas se incluyen el trasplante de un área del limbo del tamaño limitado procedente del otro ojo sano, el trasplante completo del limbo con un anillo donante y la expansión ex vivo mediante cultivo de células madre del huésped o un donante para su posterior trasplante. Queratoprótesis. Las queratoprótesis son implantes de córnea artificial usados en pacientes no aptos para una queratoplastía. Es una cirugía difícil y prolongada que se lleva a cabo en 2 fases separadas, entre 2 y 4 meses. Complicaciones: glaucoma, formación de membrana por detrás del queratoprótesis, inclinación o extrusión, desprendimiento de retina y endoftalmitis. El tratamiento del glaucoma es extremadamente complejo. Resultados: aproximadamente el 80% de los pacientes alcanzan una agudeza visual entre contar dedos y 6-12 y en ocasiones incluso mejor. Los fracasos a menudo se deben a disfunción previa al del nervio óptico o la retina. Cirugía refractiva. La cirugía refractiva comprende diversas intervenciones dirigidas a cambiar la refracción del ojo, modificando sus principales componentes refractivos, los cuales pueden ser la córnea o el cristalino. Pueden corregirse la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, aunque todavía no se ha conseguido un método satisfactorio para compensar la presbicia. Primeramente hablaré sobre la corrección de la miopía. Las operaciones de ablación superficial pueden corregir grados de leves a moderados de miopía. La queratomileusis in situ asistida con láser puede corregir miopías moderadas o altas según el grosor corneal inicial, pero para defectos refractivos extremos se requiere alguno de los procedimientos intraoculares descritos más adelante. La extracción de lentícula refractiva es una técnica más reciente para la corrección de la miopía y el astigmatismo miópico. La extracción de cristalino transparente consigue resultados visuales muy buenos, pero conlleva un pequeño riesgo de complicaciones inherentes a la cirugía de cataratas, especialmente desprendimiento de retina en miopes magnos. El implante de fijación iridiana, que lo podemos apreciar en la imagen A, también es conocido como implante de pinza de langosta. Este puede complicarse con subluxación o dislocación por liberación de uno o ambos de sus anclajes, ovalización pupilar, pérdida de células endoteliales, cataratas, glaucoma por bloqueo pupilar y desprendimiento de retina. Por ejemplo, en la imagen B tenemos una subluxación inferior con descompensación endotelial inferior resultante. El implante fáquico de cámara posterior, que podemos verlo en la imagen C, se inserta por detrás del iris y delante del cristalino, apoyado en el surco ciliar. La lente está compuesta por un material derivado del colágeno y su potencia puede variar entre -3 dioptrías y -20 dioptrías. Los resultados visuales suelen ser muy buenos, pero puede haber complicaciones como uveitis, bloqueo pupilar, pérdida de células endoteliales, formación de catarata y desprendimiento de retina. Por otra parte, también contamos con lo que es la queratotomía radial. La queratotomía radial recibe su nombre del latín querato, que hace referencia a la córnea, y tome, que significa corte. El calificativo radial se debe a la forma en la que se realizan los cortes, tomando como eje el centro de la córnea en dirección a su perímetro de forma similar a los radios de una rueda. El efecto conseguido es una modificación de la curvatura corneal que reduce su concavidad, haciendo que el foco del ojo se aproxime más a la retina y se mejore la visión lejana. El tipo de incisión, su longitud, profundidad y número necesario para corregir la miopía variaba en cada caso en función de parámetros como la edad, la salud o la curvatura de la córnea del paciente.
Sin duda alguna, la queratotomía radial supuso la base de la operación de miopía actual con láser, que con total precisión modifica la curvatura corneal para llevar el foco de la imagen a la retina. Ahora hablaré sobre la corrección de la hipermetropía. Primeramente tenemos la queratoplastia conductiva, que como podemos ver en la imagen de la izquierda, consiste en la aplicación de energía de radiofrecuencia al estroma corneal. Esta puede corregir grados de bajos a moderados de hipermetropía y astigmatismo hipermetrópico. Se realizan 1 o 2 anillos de quemadura en la córnea periférica mediante lo que es una sonda. La consiguiente contracción estromal por el calor se acompaña de un aumento de la curvatura central de la córnea. Puede haber una regresión significativa de su efecto, pero la operación puede repetirse en dado caso. La queratoplastia conductiva también puede ser útil en la presbicia y en ella son muy raras las complicaciones postquirúrgicas. Como siguiente punto, en la imagen de la derecha tenemos a la termoqueratoplastia. Esta se realiza con un láser de Olmio y puede corregir la hipermetropía leve. Se colocan 1 o 2 anillos de quemaduras de láser en la media periferia corneal. Al igual que en la queratoplastia conductiva, la contracción térmica del estroma da lugar a un aumento de la curvatura corneal, en el cual su efecto se puede perder con el tiempo, pero en dado caso también se puede repetir el tratamiento. También existen otras modalidades, las cuales serían la extracción del cristalino transparente y los implantes de lentes fáquicas, como se ha descrito anteriormente para la miopía. Las operaciones quirúrgicas interoculares son la única opción de los grados altos de hipermetropía. En la corrección del astigmatismo contamos con las incisiones límbicas relajantes o queratotomía arqueada, como podemos observar en la imagen A. En esta se practican unas incisiones arciformes apareadas en los lados opuestos de la córnea sobre el eje del cilindro positivo, el meridiano más curvo que se debe corregir. El aplanamiento resultante del meridiano más curvo, acoplado a un aumento menor de la curvatura del meridiano más plano, perpendicular a las incisiones, reduce lo que es el astigmatismo. El resultado deseado puede controlarse modificando la longitud y la profundidad de las incisiones y su distancia al centro óptico de la córnea. La queratotomía arqueada puede combinarse con suturas de compresión en el meridiano perpendicular cuando se traten de altos grados de astigmatismo, como por ejemplo después de una queratoplastia penetrante. También contamos con la queratectomía fotorrefractiva y la LASIK, que pueden llegar a corregir entre 3 y 5 dioptrías respectivamente. Cabe destacar que la cirugía del cristalino implica el uso de una lente intraocular tórica con corrección astigmática, como se aprecia en la imagen B. En caso de la presbicia, se está investigando intensamente para crear implantes de lentes con capacidad de acomodación. La implantación de una lente intraocular multifocal, bifocal, acomodativa o pseudoacomodativa, como se pueden ver en la imagen A y B, se da con el fin de que éstas puedan restaurar ópticamente cierta visión para cerca, aunque es normal seguir teniendo que usar gafas de lectura para determinadas tareas. Aunque muchos receptores de los lentes intraoculares multifocales se encuentran muy contentos del resultado visual, una minoría significativa de pacientes quedan insatisfechos, principalmente por el deslumbramiento nocturno y la pérdida de sensibilidad al contraste. Alrededor del 10% de los pacientes que reciben una lente intraocular multifocal se someten posteriormente a un intercambio de esa lente intraocular de mayor riesgo quirúrgico. También encontraremos la queratoplastia conductiva, la cual vimos con anterioridad en la corrección de la hipermetropía. En esta hay trabajos que avalan que la queratoplastia conductiva puede conferir cierto grado de funcionalidad multifocal a la córnea. La monovisión inducida por láser es el uso de la cirugía refractiva con láser para optimizar un ojo para lejos y el otro para la visión cercana o intermedia. Los implantes intraestromales normalmente mejoran de forma significativa la presbicia, aunque algunos de los materiales utilizados en el pasado tenían problemas de biocompatibilidad y se daba con frecuencia lo que era la aparición de complicaciones, como la extrusión que puede obligar a explantarlos
como podemos ver en la imagen E. Antes de enfocarnos en las cirugías refractivas con láser, es importante conocer estos dos instrumentos, ya que a la hora de realizar este tipo de procedimientos son esenciales. El microqueratomo es un instrumento automático que realiza un corte en la córnea para crear el flap corneal. Este dispositivo corta una fina capa de tejido ocular que pertenece a la superficie exterior de la córnea. Una vez producido este corte, el láser penetra en la córnea para tratarla y el tejido vuelve a reconstruirse en la córnea. La visión vuelve parcialmente en los días posteriores a la operación. El femtosegundo es la herramienta más segura y rápida que existe actualmente para llevar a cabo la cirugía ocular. Permite crear el flap corneal mediante pulsos de luz. El flap es una pequeña apertura que permite acceder a la córnea para realizar el tratamiento de miopía, astigmatismo, presbicia o cualquier otro que necesite esta técnica. Este tipo de láser permite que el cirujano adapte un tratamiento personalizado a la problemática y característica ocular de cada paciente. Además, cuenta con una gran precisión en cada microincisión, lo que permite que los resultados sean muy predictibles. En esta imagen podemos ver más o menos cómo sería el corte con cada instrumento. Normalmente la anchura creada con la bisagra del microqueratomo es mayor que la creada con el láser femtosegundo. Por ello, con el femtosegundo se puede reducir este tamaño y lograr una misma zona de exposición. Queratomileusis in situ asistida con láser. La LASIK es la operación refractiva más común. El láser de exímeros, que consigue la ablación de tejidos a una profundidad precisa sin apenas alteración de las áreas circundantes, se usa para remodelar el estroma corneal expuesto mediante la creación de un colgajo o flap superficial, que se mantiene sujeto a la bisagra de tejido que permite recolocar dicho colgajo de forma precisa y segura. La miopía se corrige mediante aplanamiento por ablación central y la hipermetropía mediante ablación periférica, de modo que el centro se haga más curvo. Normalmente la LASIK puede usarse para tratar defectos de refracción mayores que con las técnicas de ablación superficial. Para disminuir el riesgo de ectasias postquirúrgicas tras la ablación con láser, debe quedar un lecho corneal residual con un grosor mínimo de 250 micras. En consecuencia, la cantidad de tejido eliminado y por tanto el grado de defecto refractivo corregible están limitados por el espesor original de la córnea. Además de que puede tratar un mayor rango de defectos refractivos, las ventajas de la láser respecto a la ablación superficial son menores molestias postoperatorias, rehabilitación visual más rápida, estabilización de la refracción más temprana y menor turbidez estromal. Su principal inconveniente es el riesgo de complicaciones importantes relacionadas con el colgajo. En cuanto a su técnica, primeramente se coloca sobre el ojo un anillo de succión centrado en la córnea, el cual aumenta considerablemente la presión intraocular. El anillo estabiliza el ojo y proporciona una guía que permite el avance del microqueratomo mecánico a través de la córnea para cortar un colgajo fino. El colgajo también puede crearse con el microqueratomo láser de femtosegundo. Se aparta el colgajo y se remoldea el lecho estromal y se vuelve a colocar el colgajo. En cuanto a las complicaciones postoperatorias de la queratomileusis in situ asistida, podemos encontrar que la inestabilidad de la lágrima es casi universal y puede requerir tratamiento. Pliegues, distorsión o dislocación del colgajo, como se aprecia en la imagen B. Turbidez subepitelial con el consiguiente deslumbramiento, sobre todo de noche, como se ve en la imagen C. Defectos epiteliales persistentes e invasión epitelial bajo el colgajo, como se aprecia en la imagen D. La queratitis laminar difusa, o también conocida como arenas del Sahara, puede aparecer entre 1 y 7 días y podemos verlo en la imagen E. Depósitos granulares en la interfaz del colgajo. La queratitis bacteriana, como se ve en la imagen F, suele ser rara. También se presentan ectasias corneales como el queratocono atípico y un grosor corneal escaso tras la ablación son los principales factores de riesgo, por lo que todo paciente que vaya a someterse a una cirugía refractiva debe llevar a cabo un estudio minucioso para detectar cualquier predisposición.
Al igual que la LASIK, la queratectomía fotorrefractiva emplea la ablación con láser de exímeros para remodelar la córnea. La queratectomía fotorrefractiva puede corregir hasta 6 dioptrías de miopía, unas 3 dioptrías de astigmatismo y la hipermetropía baja o moderada. Sus principales desventajas frente a la LASIK son el rango algo menor de defectos de refracción corregibles y un ritmo variable y más lento de curación epitelial, con molestias postoperatorias impredecibles. Sin embargo, al no crearse colgajo hay menos peligro de complicaciones graves como ectasias corneales y dislocación tardía del colgajo, y puede ser la técnica de elección en pacientes con un riesgo algo mayor de lo normal de lesiones oculares por sus actividades laborales o de ocio. La queratectomía fotorrefractiva está indicada en pacientes que no se consideren idóneos para LASIK por un espesor corneal bajo. Además, las técnicas de ablación superficial podrían ser preferibles a la LASIK en casos de enfermedades de la membrana basal epitelial, antecedentes de trasplantes corneales, queratotomía radial y las pupilas de diámetro grande. En cuanto a su técnica, primero se elimina el epitelio corneal antes de la ablación con láser. Para ello puede usarse una esponja de celulosa, un cepillo automático y alcohol. Luego se realiza la ablación de la membrana de Bowman y el estroma anterior, como podemos ver en la imagen de la derecha, lo que puede o suele tardar entre 30 y 60 segundos. El epitelio suele sanar en un plazo de 48 a 72 horas y se suele colocar una lente de contacto protectora para aliviar las molestias. Aparece de modo invariable cierto grado de turbidez subepitelial en las primeras 2 semanas que persiste durante unas semanas o meses. Es raro que esto afecte la hueso visual fina, pero puede haber pérdida de contraste y deslumbramiento nocturno. Queratomileusis epitelial. La SEC es una técnica que se aplica en la cirugía refractiva para la corrección de la miopía y el astigmatismo. Se lleva a cabo mediante anestesia local en gotas y dura entre 5 y 10 minutos por ojo. Tras colocar un blefarostato que mantiene separados los párpados, el cirujano coloca un marcador calibrado sobre la córnea, procurando que quede perfectamente centrado sobre la pupila. Tras presionar, se produce una marca circular en el epitelio, de aproximadamente unas 50 micras de profundidad. Tras instilar unas gotas de una disolución de etanol, el cirujano despega el epitelio corneal sin realizar ninguna acción de corte. Emplea para ello un movimiento circular que se conoce como epirexis y que permite ir separando el epitelio progresivamente, manteniéndolo en todo momento íntegro. El flag epitelial se retira hasta la zona superior, donde el cirujano conserva una bisagra de sujeción, y a continuación se aplica un láser sobre la superficie expuesta para corregir el defecto refractivo. El láser dispone de un mecanismo de seguimiento de los movimientos oculares que permite que los impactos del láser se dirijan a los lugares adecuados. Se vuelve a colocar el epitelio en su lugar de tal modo que la herida del láser queda protegida del exterior. Como el epitelio es una capa muy fina, es necesario colocar una lente de contacto de 5 a 7 días para conseguir una cicatrización corneal correcta. Extracción de la lentícula refractiva. La extracción de la lentícula refractiva es una técnica relativamente nueva que usa un láser de femtosegundo para cortar un trozo de tejido corneal con forma de lente en el interior de la córnea intacta. Luego se retira la lentícula a través de un colgajo similar al de la LASIK o en una variante más reciente, sirviéndose de una incisión mínimamente invasiva de 4 milímetros. Sus ventajas potenciales incluyen menor trastorno biomecánico y neurológico de la córnea que con la LASIK y probablemente un menor riesgo de infección y otras complicaciones del colgajo. La alteración superficial es mínima en comparación con las operaciones de ablación superficial. En ella existen 2 variantes principales y hasta la fecha solamente pueden realizarse con el sistema de femtosegundos. Estas 2 son la extracción de lentícula refractiva Flex y la extracción de lentícula refractiva Smile. Técnica de la extracción de la lentícula refractiva Flex. El tratamiento inicia en la superficie posterior del lentículo con espiral hacia adentro.
Posteriormente, se crea el corte lateral y se forma la parte anterior del lentículo con espiral hacia adentro y se extiende 0.5 milímetros para formar el flap anterior. Posteriormente, se cambia al microscopio integrado y se levanta el flap con espátula previamente asistido de gancho de Sinskey para encontrar el borde del flap. También se emplea este gancho para levantar el borde del lentículo y el borde del lentículo es liberado con espátula. El lentículo es tomado con pinzas sin dientes, removido y se evalúa integridad. Técnica de extracción de la lentícula refractiva SMILE. Se realizan 4 incisiones subsecuentes. Parte posterior del lentículo refractivo, el borde del lentículo, la parte anterior del lentículo que se extiende 0.5 milímetros de manera centrípeda y finalmente la pequeña incisión arqueada de tamaño modificable. De preferencia, iniciar con al menos 4.0 milímetros e ir disminuyendo hasta 3.0 milímetros o a la comodidad del cirujano. Se cambia el microscopio integrado con un gancho de Sinskey, se abre la incisión y con espátula fina se diseca en plano superior, seguido de la disección del plano inferior posterior. Con pinzas sin dientes se remueve el lentículo y se extrae por la incisión y se verifica la integridad. Esperamos que haya sido de su agrado y gracias por su atención.